Bueno, hoy acompáñame entonces a dar una revisión a este consenso que sale ya hace 2 años atrás, ¿no? A través de una reunión, pues, en la cual participaron muchos especialistas en el área de diferentes partes del mundo para plantear estas recomendaciones dirigidas al manejo del síndrome de estrés respiratorio agudo en pediatría. Como podrán ver en la pantalla, durante pues se llegaron a generar cerca de 146 recomendaciones, ¿sí? 18 de ellas dirigidas a plantear la definición tal cual de los casos de distrés, 34 recomendaciones clínicas, 64 declaraciones de buenas prácticas y 32 recomendaciones de investigación. A decir de parte de los autores del consenso, se volvieron a ser las mismas porque a partir de la revisión de la literatura existente relacionada al caso, pues se vieron que muchas recomendaciones que ya existían en el primer consenso, en el PALIC 1, podríamos decirlo, de hace 10 años atrás, no se vienen cumpliendo o no se ven Evidenció que la medicina cumpliendo. y lo que puesto interrogado acceso a información. Se han dividido en varios grupos, ¿no? En varios grupos de estudio, en varios grupos de lineamientos, resumidos en nuncia capitis, podríamos decirlo. Uno de ellos definido a plantear la definición, la incidencia y la epidemiología, pasando por lo que es el soporte ventilatorio, los tratamientos pulmonares, extrapulmonares, relacionados con la morbilidad y resultado a largo plazo, con el manejo de la informática, la ciencia de datos y el manejo en entornos con recursos limitados. Entonces, ¿cómo va a ser la definición actual? Al igual que en el PALIC anterior, pues se excluye todo lo que es la edad perinatal. Se toma en cuenta los 7 días tras el daño clínico conocido, que el origen del edema, que se va a ver en la imagen de tórax, no sea explicada por una insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Y si se tuviera a la mano la posibilidad de realizar una radiografía de tórax, ver en estos nuevas opacidades unilaterales o bilaterales, compatibles, por supuesto, con una enfermedad aguda de parénquima pulmonar, ¿sí? No debiéndose, digamos, discriminando el diagnóstico de atelectasia o de derrame pleural, ¿no? Como causa primaria de estas nuevas opacidades. Acá ya dicen ellos que en entornos con recursos limitados, donde no se va a disponer de imágenes, suficiente con que el paciente pueda cumplir con criterios clínicos, se lo considere como un posible distrés respiratorio. Van a haber poblaciones especiales como los enfermitos del corazón, aquellos con enfermedades pulmonares crónicas, donde de pronto la causa del deterioro no sea propiamente atribuible a estas causas. Sí. Acá en la letra pequeña también indica que en estos pacientes eh, no es posible catalogarlos, es decir, no es posible plantearlos en el acápite de riesgo de distrés respiratorio, que enseguida lo vamos a ver a qué se refiere. En cuanto al tema de oxigenación, si el paciente estuviera con ventilación mecánica invasiva, deberemos de tomar en cuenta estos índices de oxigenación, como es el índice de oxigenación mayor o igual a 4 o el índice de saturación de oxígeno mayor o igual a 5, ¿sí? Si el paciente estuviera con BNI en el momento que nosotros estamos evaluando al paciente, pues considerarlo si va a tener una PAFI menor a 300 o una SAFIO2 menor a 250.
Una cosa que lo diferencia también en relación al primer consenso es que la estratificación de la gravedad se sugiere o se indica que debería de aplicarse 4 horas después de haber dado el diagnóstico inicial. ¿Ok? Acá se va a tomar en cuenta dos clasificaciones, la que va de ser leve, moderada y grave. ¿Sí? Se ha unido la clasificación leve moderada porque en los estudios realizados no se ha visto mucha disparidad en cuanto a la relación a mortalidad, ¿no? Aquí también vamos a tomar en cuenta los índices de oxigenación, el IO menor a 16, el ISO menor a 12, y será grave pues mayor a 16 y mayor a 12 respectivamente. Si el paciente estuviera con BNI, ¿no? Entonces acá también están los índices de oxigenación que nos van a dar una referencia para hacer la estratificación de la gravedad. Debiera medirse la saturación de oxígeno, si acaso vamos a nosotros a utilizar el índice SAFI cuando el paciente esté lo más estable posible y no durante episodios de desaturación transitoria. Idealmente, debieran tener una saturación menor al 97%, ¿no? Este, ahora, el diagnóstico de SDRA con BNI, ¿no es cierto? Va a requerir una interfaz de mascarilla facial completa, con presión positiva continua en la vía aérea, una presión positiva al final de la expiración mayor a 5 centímetros de agua. Acá también una diferencia en cuanto al anterior consenso está el diagnóstico de posible y riesgo de distrés respiratorio agudo pediátrico. Con posible SDRA, ¿no? Es aquellos pacientes que ya tienen una asistencia respiratoria nasal, vale decir, pues una presión positiva continua en la vía aérea, o una presión positiva binivel en la vía aérea, o pacientes que estén utilizando cánula nasal de alto flujo, sí, y cuyos índices de oxigenación y desafío 2 sean estos, ¿no? Menor a 300 y a 250 respectivamente. ¿Y quiénes están en riesgo? Pues aquellos pacientes que estén utilizando cualquier terapia suplementaria de oxígeno que ayude a mantener una saturación parcial de oxígeno mayor al 88%, pero que aún no cumple con criterios para definirlo como distrés. Esto es importante que nosotros, y tal vez todo lo hacemos con nuestros eh, estudiantes de pronto de pregrado, posgrado que están a nuestro cargo, que siempre estemos pendientes de lo que se está mencionando, ¿no es cierto? Que tengamos cuidado con los pacientes que están utilizando suplementación de oxígeno y tengan altas chances de desarrollar un distrés. En cuanto al soporte ventilatorio invasivo, lo que nos dicen es que cuando nosotros estemos ventilando al paciente, pues manejemos un BT entre 6 y 8 ml por kilo. No conviene usar menor a 4 porque se ha visto una mayor lesión pulmonar. Una presión plató menor a 28 centímetros de agua y máximo menor a 32 si de pronto hay una distensibilidad reducida de la pared torácica. El límite del driving pressure, ya lo sabemos, pero no está de más recordar que debe ser menor a 15 centímetros de agua. En tanto al cálculo para el BT, también en la letra pequeña dice que debemos utilizar el peso actual del paciente si este corresponde al percentil 50 o menos calculado, sobre todo en pacientes que son ya grandes, mayores a 15, 16, 17, de pronto bordeando los 18 años, utilizar el peso ideal si el peso real es mayor al percentil 50. En cuanto a la PEP, en cuanto a la presión expiratoria, entonces nos dicen que debiéramos de utilizar lo que es el protocolo ARTS Network, ¿sí? Para guiar nosotros el manejo de la PEP, sí, en relación a la FIO2, ¿no?
debiéramos de ajustar los niveles de PEP para alcanzar el rango objetivo del oxígeno propuesto, que enseguida lo vamos a ver cuáles deberían ser los rangos. Se debe tener cuidado de no exceder con estos cambios en cuanto a al incremento de la PEP, de no exceder los límites de la presión meseta o de la presión de conducción o del driving pressure, ¿no? Esta es la tabla que nos recomiendan que debiéramos nosotros utilizar como una guía para manejar a pacientes con estrés, ¿no? Tomando en cuenta tanto la PEP y la FIO2. No está recomendable el uso de maniobras de reclutamiento, ¿sí? Este, y si se las va a llegar a utilizar en un momento dado, eh, debiéramos hacerlo de manera cuidadosa. Todos nosotros sabemos que por las interacciones cardiopulmonares puede haber bastante repercusión hemodinámica, pero si el paciente va a requerir que nosotros utilicemos maniobras de reclutamiento, debiéramos hacerlo mediante incrementos y decrementos lentos de la PEP. También, ¿no? Todos sabemos que la PEP debe titularse observando la oxigenación y la hemodinamia, la distensibilidad pulmonar en condiciones estáticas. Sí, es lo que de pronto muchos practicamos al momento de hacer las maniobras de reclutamiento. En este estudio que se está viendo en la pantalla, pues se ha llegado a observar que los pacientes tratados con niveles de PEP inferiores para la FIO2, perdonen, error de dedo, a los recomendados por el modelo ARSNet, experimentaron una mayor mortalidad, ¿no? Sin embargo, se requiere aún mayor cantidad de respaldo de estudios. En cuanto a cuáles son los límites en cuanto a oxigenación, pues en el paciente que está con un distrés leve moderado, la saturación de oxígeno debiera estar entre 92 al 97%, en uno grave menor al 92%, ¿sí? Y tratar en lo posible que no sea menor al 88% o al 97%. En cuanto a hipercapnia permisiva, bueno, debemos aceptar un pH mayor a 7,2, ¿sí? Para tratar de permanecer dentro de los rangos de protección pulmonar, que ya los hemos mencionado. No se recomienda utilizar rutinariamente los suplementos de bicarbonato. Hay excepciones, sí, en casos de hipertensión endocraniana, hipertensión pulmonar grave, inestabilidad hemodinámica, al igual que la corrección en ciertas situaciones específicas. Entonces, en este estudio, donde se han comparado un manejo ventilatorio convencional versus uno con parámetros protectores, se ha visto que existe un mejor manejo de los gases. En cuanto a ventilación no invasiva, a quién le ofrecemos o a quién se le puede ofrecer a los pacientes con posible o con riesgo de distrés respiratorio, ¿no? Aquellos que ya estaban con alto flujo, por ejemplo, ¿sí? Con aquellos que estaban con oxigenoterapia convencional y de pronto empiezan a presentar signos de empeoramiento, podemos nosotros realizar una prueba de ventilación no invasiva, sí, con una duración limitada, si no existen ya indicaciones claras para la intubación. En pacientes con BNI que no presenten mejoría clínica en las primeras 6 horas de tratamiento, que presenten signos de empeoramiento, como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento del trabajo respiratorio, pues es preferible utilizar de pronto ya la intubación orotraqueal, ¿no? Debiéramos también aplicar este concepto a los pacientes con inmunodeficiencias, ¿sí? Intubar precozmente a pacientes con BNI, con distrés grave o disfunción orgánica grave, eso pues de pronto suena lógico, y si el paciente está grave, debe proceder directamente a intubar.
Ciertamente, la DNI debe administrarse en un entorno con un personal capacitado y experimentado, ¿sí? Para un lugar donde exista la disponibilidad de monitorizarlo, ¿no? Y con alguien que esté a la cabecera, identificando y tratando rápidamente si acaso el paciente se ha de llegar a deteriorar. En cuanto a la posición prona, a través de la revisión del soporte bibliográfico, estudios y demás, pues se llega a la conclusión de que no hay una suficiente evidencia para su recomendación de rutina, ¿sí? Sí, nosotros sabemos y todos seguramente en algún momento lo aplicamos a los pacientes con hipoxemia que no están respondiendo a otras intervenciones, ¿sí? Y de utilizarse se debe evaluar la mejora en la oxigenación en el decúbito-prón y de pronto tampoco existe una recomendación sobre la duración de la posición como tal. No se desaconseja, o sea, se desaconseja de manera rutinaria el uso de corticoides, sí, salvo los pacientes cuya causa del estrés sea el SARS-CoV-2. Ya lo habíamos mencionado esto en cuanto a las maniobras de reclutamiento. Si nosotros vamos a considerar la utilización, pues debiéramos hacerlo mediante incrementos y decrementos lentos de la PER, ¿sí? Teniendo el cuidado de la repercusión que de pronto puede originar su utilización. Bueno, en cuanto a otras recomendaciones, nos dicen que no debiéramos de tener en los lugares de asistencia de este tipo de pacientes una especie de algoritmos, ¿no? Algoritmos escritos, eh, y estos nos puedan a nosotros ayudar, sobre todo de pronto a la gente que está en formación o a la gente que está al cuidado de estos pacientes para que se dé cuenta que el paciente se está deteriorando o de pronto, pasadas las 4 horas, volver a valorar la gravedad, la estratificar al paciente. Pero debiéramos tener una ayuda a memoria ahí a la cabecera del paciente o en el lugar donde estemos trabajando. Todos sabemos, como hemos mencionado, que va a haber una repercusión hemodinámica, sobre todo sobre el ventrículo, sobre el lado derecho del corazón. Este, de pronto se nos dice si está a la mano la posibilidad de hacer una ecografía cardíaca en un paciente con estrés grave o se sospeche de una disfunción cardíaca, pues debiéramos de hacerlo. Esto está además instalar una línea arterial para medir la presión arterial y los gases en la sangre arterial de los pacientes con estrés grave. Entonces, un paciente monitorizado es lo mejor que uno puede tener al momento de estar manejando estos pacientes con distrés y sobre todo si están graves. Entonces, más allá del monitoreo clínico, signos vitales, debiéramos de ver cómo se está manejando la función respiratoria a través de estudios de gasometría, tratando de mantener lo que se había mencionado anteriormente, una hipercapnia permisiva en algunos casos, ¿cierto? Para tomar en cuenta los índices de oxigenación que nosotros pudiéramos estar manejando en ese momento, este, monitoreo a la mecánica respiratoria, siempre ver, ¿no? Los rangos, el monitoreo que está haciendo el propio ventilador para ver si estamos cumpliendo con lo que es esto, los datos de protección pulmonar, ¿no? Y la monitorización hemodinámica. Siempre, siempre, por esa interacción cardiopulmonar que existe, tratando de ver la repercusión hemodinámica tras seguramente el incremento de la PEP. En cuanto a fluidos, optimizar, ¿no? Es la palabra que se está utilizando actualmente en el contexto de la terapia intensiva. Evitar la sobrecarga hídrica, ¿sí? Siempre de los siempre es monitorizar el balance acumulado de líquidos. En cuanto a nutrición,
iniciar lo más antes posible, de pronto en un periodo menor a las 72 horas, con un aporte de proteínas en 1,5 gramos por kilo día. En cuanto a las transfusiones, eh, no se recomienda si este está mayor a 3 gramos por decilitro en relación a la hemoglobina. Esto es algo que siempre, con lo que siempre batallamos, el dolor, la agitación, bloqueo muscular y delirio. Debiéramos, siempre que tenemos un paciente bajo sedación, usar escalas para ver si el paciente qué tan sedado está, ¿sí? Tendremos que hacer una evaluación diaria de los objetivos, si se lo va a mover o no se lo va a mover a este paciente. Este es un trabajo en conjunto con la gente de fisioterapia allí en nuestras unidades, ¿no? Tratar de ya empezar con una rehabilitación temprana, pasadas las 72 horas. Siempre de los siempre es hacer una evaluación diaria de probables datos de delirio o de pronto de abstinencia pasados 5 días, ¿sí? Tener claro, ¿no es cierto?, la profundidad de la sedación que yo quiero de acuerdo a la gravedad de mi paciente. Considera utilizar los bloqueadores neuromusculares y siempre que no se logre tener una ventilación protectora solo con el uso de sedación. Y ya está más se utiliza más los enfoques no farmacológicos en cuanto a promoción del sueño nocturno, optimizar el ruido, la luz y la participación familiar, en cuanto a la actividad y movilización según se tolere y según permita la gravedad del caso. Interesante, ya también es algo que tenemos pendientes en las terapias intensivas, es el seguimiento, ¿no? Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, con la función física, función neurocognitiva, emocional, familiar y social. Sí, es un tema pendiente, yo creo que en todos los temas de terapia intensiva. Este, Tratar de detectar morbilidades post-UCI dentro de los primeros 3 meses y hacer una derivación oportuna a un especialista. La evaluación pulmonar también, por supuesto, también evaluar a los 3 meses del alta de la OSCE para detectar anomalías en la función pulmonar, ¿no? De pronto hacer estudios de espirometría, ¿sí? Y hacer la derivación correspondiente a las especialidades que correspondan si llegamos a detectar, pues, aún queda mucho por hacer y más en nuestro medio. Esto viene relacionado con lo que es ciencia de datos, donde se ha hablado mucho que se debiera desarrollarse redes colaborativas para compartir datos clínicos, implementar herramientas electrónicas, sí, para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento y el pronóstico de los pacientes con distrés. Eh, Está todavía pendiente el uso de los biomarcadores, ¿sí? Para esto, ¿no? para, para ver esto de los fenotipos que actualmente también ya se habla en cuanto a distrés, eh, pues no está claro, ¿no? En cuanto a aspiración cerrada versus abierta, eso todavía sigue siendo tema de investigación. ¿Cuál es el mejor modo ventilatorio? También, ¿no? Aún no está claro, no está clara la indicación del alto flujo en pacientes con distrés, por todo el mecanismo del funcionamiento propio del soporte ventilatorio referido a este punto. Y necesitamos, ¿no? Mayor información de lugares con recursos limitados, pues como el nuestro, ¿no? Aún todavía hay mucha tela por cortar en cuanto al manejo propiamente dicho del soporte ventilatorio, potencia mecánica que pues, se está acuñando más y más el concepto más en adultos que en pediatría. Seguramente después de la charla mía, Mariel nos hablará sobre el estrés y demás que se van a llegar, conceptos que se van a llegar a originar tras eh, maniobras de reclutamiento y demás.
Bueno, esto de parte mía, muchísimas gracias. Hay mucho tela por cortar, seguramente habrá muchas dudas o de pronto algunas observaciones que lo trataremos en la mesa redonda. Muchas gracias, Alejandro, Raúl. Pues ese es el tema que quería compartir con ustedes y atento a cualquier consulta que vaya a surgir, pues en